Primero entonces vamos a hablar de los sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Ok. Un sistema dinámico es un sistema que varía en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos unos sistemas dinámicos y nosotros los sabemos representar en ecuaciones diferenciales mediante precisamente ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la bolsa de valores o la inversión en el banco, nosotros podemos determinar una ecuación que represente este sistema que varía en el tiempo. Y esa ecuación podríamos nosotros ponerla de esta forma. Vamos a decir que tenemos una variación de una inversión en el tiempo, donde ese digamos que es la inversión que nosotros tenemos, la inversión inicial. Y esa inversión inicial va a tener un incremento de acuerdo a un rendimiento K. Y si le agregamos que le depositamos M cantidad de dinero cada mes, pues tendríamos esta ecuación, que es una ecuación que lo que nos permite es encontrar el dinero que obtenemos durante el tiempo de esa inversión. Esa es la función S de t, digamos, ¿no? Esa función lo que nos va a permitir es encontrar, digamos, geométricamente una curva que nos permita conocer cómo vamos ganando dinero durante el tiempo. Eso es un sistema dinámico, un sistema que varía en el tiempo. Generalmente vamos a estar hablando de una función como esta, S de t, que varía en el tiempo. Los sistemas dinámicos se encuentran en muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Por ejemplo, en el rubro aeroespacial podríamos entonces nosotros hablar de los cohetes, y si nosotros queremos conocer la velocidad de vuelo de un cohete, podríamos tener este tipo de ecuación que vemos generalmente dentro de las carreras de ingeniería. Y si nosotros resolvemos esa ecuación, podemos encontrar la velocidad e incluso podemos encontrar la variación en cuanto al desplazamiento. Digamos, ahí tenemos v para velocidad y x para desplazamiento. Y lo que encontraríamos en el caso del desplazamiento podría ser una curva en este sentido, una parábola, digamos, ¿no? Ok, pero también sistemas dinámicos pues los encontramos en otras áreas, como por ejemplo en los problemas de energía o de ingeniería civil, y podemos saberlo porque en los cursos de ecuaciones diferenciales generalmente se conoce la ecuación de Newton para la ganancia de calor, que es representada por esta ecuación. La variación de la temperatura con respecto al tiempo, aquí está, y obtenemos entonces esa función, ¿no? Temperatura con respecto al tiempo. Ese es un sistema dinámico. Obviamente también podemos hablar de sistemas dinámicos más complejos, como los representados en un sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso de una epidemia, con esta otra ecuación. Y esto también es un sistema dinámico en donde encontramos tres variables dependientes o tres funciones: los susceptibles, los infectados y los recuperados o removidos. Entonces los sistemas dinámicos lo que nos ayudan es a encontrar funciones. En el caso de este sistema dinámico, generalmente los infectados forman una curva de esta forma, este sí de t, y podemos también encontrar a los susceptibles
y a los recuperados de esta forma, ¿no? Entonces esta curva es RDT y esta otra es SDT. Ok, para ser consistentes vamos a poner aquí la curva para la ganancia de calor, que generalmente es una curva parecida a la parábola que hemos visto arriba. Esos sistemas tienen esa particularidad, tienen la particularidad de que podemos encontrar una situación puntual en el futuro de los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la simulación, por ejemplo, de la primera, que es la inversión. En este caso, podemos nosotros variar, digamos, por ejemplo, si yo quiero saber qué va a pasar, no en el tiempo 5 ni en el tiempo 6, sino en el tiempo 7, pues yo pudiera entonces variar esas condiciones y entonces encontrar qué ocurre en el tiempo 7. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la situación del tiro parabólico. ¿Sí? Podemos saber en cada uno de los puntos en donde se encuentra, digamos, esa ojiva, para no meternos en esos problemas, vamos a hablar de un proyectil para alguna situación de desarrollo, o simplemente un balón de básquetbol, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre con las situaciones de ganancia de calor. Aquí tenemos dos representaciones de ganancia de calor para una edificación y el punto es el mismo, que podemos determinar las funciones que nos permitan saber en el futuro qué va a ocurrir. Aquí, por ejemplo, en esta app podemos ver con precisión cuál es la evolución de esta pandemia. Por ejemplo, en este caso, si aquí ponemos esta situación así, podemos darnos cuenta que esta pandemia, podríamos decir que originalmente sea esta configuración. Entonces tenemos susceptibles, tenemos los infectados en rojo, los susceptibles en cian, y los que están en amarillo son los recuperados. Pero al poder tener ese control, porque es un sistema dinámico que varía en el tiempo y que es determinista, que esa es la otra variable, la segunda variable que tienen los sistemas dinámicos, digamos, los sistemas que vamos a estudiar ahorita son deterministas. Quiere decir que nosotros podemos saber con precisión puntual qué va a ocurrir en el tiempo. Si yo, por ejemplo, aquí varío esta variable de la parte de las epidemias, entonces yo voy a encontrar una cierta configuración para la epidemia en el futuro, muy puntual. Entonces tenemos esas dos situaciones para los sistemas dinámicos, son que varían en el tiempo, por eso son dinámicos, y la otra que nos interesa es la situación de que son deterministas, es decir, que podemos con puntualidad saber qué posición tienen en el futuro.